A este tipo le llevaron medio ejército para poder detenerlo. Ha caído. Luego de semanas de escape, la Sedena ha logrado la captura del Cholo, en un operativo que, lejos de ser sencillo, los obligó a tener que requerir el uso de 5 Black Hawks. Pero ¿por qué tuvieron que llegar a ese extremo? ¿Cuál será el destino del Cholo? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Durante semanas, el nombre de Samuel Arce Pérez, alias El Cholo o El Perras, fue repetido en voz baja dentro de los mandos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Su rastro no era fácil de seguir. Se movía como sombra entre los cerros de Mocorito, Sinaloa, amparado por la red de lealtades de la célula La Numerada, una facción temida y profundamente violenta de los Chapitos. No era cualquier operador. El Cholo no solo servía como brazo armado, era estratega, enlace logístico y uno de los principales responsables del movimiento de cargamentos en la Sierra Madre Occidental. Los informes que llegaban a la base de inteligencia militar eran fragmentados, muchos basados en interceptaciones telefónicas, otros en la colaboración silenciosa de algunos informantes que, temerosos por su vida, proporcionaban coordenadas falsas o a medias. Pero algo cambió la tercera semana de marzo. Una patrulla terrestre en Potrero de los Gastelum interceptó una camioneta con 2 hombres, y dentro de un compartimiento escondido hallaron un mapa topográfico marcado con rutas inusuales, lejos de las carreteras convencionales. Una de estas rutas conducía directamente a la comunidad de La Huerta. La coincidencia no parecía fortuita. La vigilancia aérea fue intensificada en la zona. Un dron de reconocimiento captó a los pocos días un movimiento inusual. Camionetas blindadas sin placas, puntos de vigilancia con hombres armados y fogatas encendidas solo de noche. El Cholo se estaba escondiendo allí, en una vivienda de concreto rústico reforzada con sacos de arena. Su refugio estaba diseñado para resistir un asedio, pero también para observar desde lo alto a cualquiera que se acercara. El dilema era claro: intentar capturarlo por tierra era arriesgarse a una emboscada. Lo sabían bien. En esa zona la vegetación es densa, los caminos son pocos y los vigías del cártel tienen una visión privilegiada desde los cerros. El enemigo siempre ve primero. El alto mando tomó la decisión que marcaría el rumbo de la operación. No se haría una incursión convencional. Se usarían 5 helicópteros Black Hawk, los mismos que han servido en combates de guerra. La orden fue clara: neutralizar las amenazas armadas, extraer al Cholo vivo si era posible y minimizar daños colaterales. No era solo una misión táctica, era una declaración contra los Chapitos. La madrugada del 8 de abril, antes del amanecer, en una base cercana a Culiacán, los helicópteros comenzaron a rugir. Los operadores de fuerzas especiales, vestidos de negro y equipados con visión nocturna, abordaron con rostros tensos. El aire olía a combustible y adrenalina. El Cholo ni siquiera imaginaba que el cielo iba a arder sobre él. A las 11:30 p.m., los primeros sensores térmicos confirmaron movimiento en la zona. A bordo de los Black Hawk, los operadores comenzaron a marcar objetivos: torres de vigilancia, techos sospechosos, zona de posible fuego enemigo. En tierra, un convoy se aproximaba a pie, camuflados en la oscuridad. Todo estaba sincronizado. A las 11:43, las hélices comenzaron a descender. Un minuto después, las primeras ráfagas retumbaron como truenos en la sierra. Los videos que circularían horas más tarde mostraban el instante en que las ráfagas caían como cuchillas sobre una casa de concreto. Los hombres del Cholo intentaron responder, pero no estaban preparados para un asalto aéreo de esa magnitud. Sus armas largas no bastaban ante el poder de fuego que caía desde el cielo. El Cholo, según informaron luego fuentes militares, intentó huir por la parte trasera del refugio con 2 escoltas. Llevaba un chaleco táctico y una pistola fajada en la cintura. Su intención era correr hacia un túnel cavado meses atrás que conectaba con una quebrada, pero al salir encontró frente a él a 2 soldados encapuchados que lo encañonaron. Uno de sus escoltas levantó el arma y cayó al instante. El otro se tiró al suelo, temblando. El Cholo, entendiendo que no saldría con vida si resistía, soltó el arma. No dijo una palabra. Fue esposado y subido a uno de los helicópteros. En paralelo, los elementos de tierra aseguraban la zona. En total fueron decomisadas 4 camionetas, armamento de alto calibre, radios de comunicación encriptados y varios paquetes que se presume contenían fentanilo. La casa estaba construida sobre cimientos reforzados y tenía una pequeña habitación subterránea donde se hallaron documentos con nombres, rutas y posibles contactos en el extranjero. Ese hallazgo encendió las alarmas de la inteligencia nacional. El Cholo no era solo un sicario,
era un engranaje clave en la maquinaria de distribución del cártel. Mientras volaban de regreso con el detenido, uno de los agentes relató que el cholo mantuvo el rostro serio todo el trayecto, apenas parpadeando como si ya supiera que este día llegaría. Aterrizaron en una base militar antes de trasladarlo, bajo fuerte resguardo a un penal de máxima seguridad. No se permitió ninguna filtración a la prensa en las primeras horas. El objetivo era claro: evitar cualquier intento de rescate o sabotaje. ¿Será este el fin del cholo? ¿De cuánto será su condena? ¿O en cambio lo que le espera es la condena a muerte? Mientras el país seguía marcado por las noticias de violencia y corrupción que a diario llenaba los titulares, en un rincón turístico aparentemente tranquilo donde el mar turquesa y las playas blancas parecían esconder todos los males, algo distinto se gestaba. Quintana Roo, el paraíso de muchos, era también el infierno oculto de unas cuantas. No era la primera vez que surgían rumores de un bar que operaba como fachada para una red de trata de personas. Varios testigos protegidos habían denunciado el movimiento sospechoso de mujeres extranjeras, rotación de personal constante, vigilancia irregular en la entrada y, lo más inquietante, que algunas de esas mujeres lloraban en silencio cuando nadie las veía. El bar se ubicaba sobre la avenida Bonampak, en la supermanzana 6 del municipio de Benito Juárez, en pleno Cancún. Desde afuera parecía un lugar común, de esos que abundan en zonas turísticas. Luces llamativas, promociones de bebidas, promesas de una noche diferente. Pero dentro, tras las cortinas de humo de cigarro y las sonrisas forzadas, se escondía una realidad de dolor, miedo y explotación. Las autoridades, tras reunir suficientes pruebas y obtener una orden de cateo firmada por un juez de control, planearon el operativo con precisión milimétrica. El día elegido fue una noche cualquiera, cuando el bar estaba en plena actividad, con clientes dentro y música a todo volumen. No querían correr el riesgo de perder a las víctimas ni de permitir que los responsables huyeran. La orden fue clara: entrar, rescatar y asegurar. Nada más. Los elementos de la Marina se movilizaron junto con agentes de la Policía de Investigación. Llegaron sin hacer ruido, como la sombra de la justicia en una ciudad donde los gritos muchas veces no son escuchados. Entraron con rapidez y determinación. Algunos clientes apenas pudieron reaccionar antes de ser apartados. Otros intentaron salir, pero fueron detenidos para su identificación. Los encargados del bar, en cambio, no ofrecieron resistencia. Sabían lo que estaban haciendo, y sabían que esa noche les había llegado el turno de rendir cuentas. Lo que encontraron en el interior superaba las peores sospechas. En un cuarto trasero, sin ventanas, con paredes cubiertas de espuma acústica, estaban las 16 mujeres. Algunas temblaban, otras miraban al suelo. Todas sabían que aquello no era un simple operativo más. Era una oportunidad, una que muchas ya habían perdido en el pasado. De esas mujeres, 14 eran extranjeras, 9 de Cuba, 2 de Venezuela, 2 de Colombia y una de Jamaica. Las otras 2 mexicanas eran las más jóvenes. Ninguna pasaba de los 30 años. Los primeros minutos fueron tensos. Algunas no entendían lo que ocurría. Estaban tan habituadas a los gritos, al control, a la vigilancia constante, que ver a un uniformado no era sinónimo de alivio. Una de ellas, una cubana de 25 años, no soltaba una copa que tenía en la mano. La apretaba como si fuera su única protección. Cuando un agente le habló en voz baja y le dijo: «¿Estás a salvo?», las lágrimas comenzaron a caer, como si todo ese tiempo hubiese estado esperando esas 3 palabras. Según los informes de la fiscalía, estas mujeres eran obligadas a prestar servicios sexuales por 5,000 pesos mexicanos, de los cuales 3,000 eran inmediatamente entregados al encargado del lugar. No podían negarse, y si lo hacían eran castigadas, no con golpes, aunque algunas tenían moretones antiguos, sino con hambre, encierro, amenazas de deportación o incluso represalias contra sus familias en sus países de origen. Eran chantajes cuidadosamente calculados por una red que conocía bien la miseria de la que venían. Pero no solo eran víctimas sexuales, también eran obligadas a consumir bebidas con los clientes. Cada copa costaba 500 pesos, de los cuales ellas recibían apenas la mitad. Si no lograban vender cierto número cada noche, eran reprendidas, aisladas, humilladas. Además, ofrecían bailes privados a razón de 250 pesos por 3 minutos, un tiempo que se sentía eterno para muchas de ellas. Lo que las autoridades descubrieron fue un sistema perfectamente aceitado de explotación, donde cada gesto estaba diseñado para maximizar las ganancias del bar y minimizar la dignidad humana. Las mujeres dormían en habitaciones improvisadas dentro del mismo local, sin privacidad, sin acceso a teléfonos, con salidas controladas. Muchas no sabían ni en qué ciudad estaban. Algunas habían sido traídas bajo engaño,
creyendo que trabajarían en bares normales como meseras. Otras sabían que tendrían que bailar o coquetear, pero jamás imaginaron que estarían prisioneras, sin poder decidir ni cuándo comer. Tras el operativo, las autoridades colocaron sellos de clausura en el local. Se incautaron documentos, listas de clientes frecuentes, registros de pagos e incluso grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban el control absoluto que el encargado tenía sobre las mujeres. También se recuperaron teléfonos celulares con mensajes intimidatorios de terceros, lo que sugiere que el bar formaba parte de una red más amplia de trata de personas, probablemente con conexiones en otras ciudades turísticas. Las mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la fiscalía para su resguardo. Allí fueron atendidas por psicólogas, médicos y trabajadores sociales. La mayoría estaba en shock. Algunas no querían hablar. Una venezolana confesó que había intentado escapar 2 veces, pero la amenazaron con entregarla a migración si lo volvía a hacer. Otra, colombiana, había llegado con la promesa de un empleo en un hotel. Al tercer día le quitaron su pasaporte y la encerraron. El fiscal general del estado emitió un comunicado esa misma noche, confirmando el rescate y asegurando que se estaban siguiendo todas las líneas de investigación para dar con los responsables de la red. No se precisó cuántas personas fueron detenidas, pero fuentes internas indicaron que al menos 2 hombres y una mujer fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Qué será ahora de la vida de esas mujeres? ¿Cuál será el número real de mujeres afectadas por esta red de delincuencia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Mientras los reflectores mediáticos se concentraban en las pugnas entre cárceles y en los casos más llamativos de violencia en otras zonas del país, en el corazón industrial y agrícola de Guanajuato se gestaba uno de los operativos más delicados. En Villagrán, un municipio con apenas unos miles de habitantes, pero con un peso simbólico enorme por ser el bastión histórico del cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, las fuerzas federales y estatales se movieron con precisión quirúrgica para desmantelar una operación clandestina, que no solo representaba una pérdida millonaria para el país, sino también un punto neurálgico para las finanzas de uno de los grupos criminales más emblemáticos del centro del país. El predio estaba ubicado sobre la carretera libre Celaya-Salamanca, a la altura de la colonia deportiva, una zona que durante años había funcionado como santuario operativo del CSRL, fundado por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Desde la aprehensión de su líder en 2020, la estructura del cártel había mutado, se había replegado pero nunca desaparecido. Villagrán seguía siendo su casa, y cada operativo en esa tierra era un mensaje de guerra entre el Estado y lo que quedaba de esa red. Durante días las autoridades habían rastreado movimientos inusuales en la zona. Informes de inteligencia señalaban actividad en un inmueble que paradójicamente ya había sido asegurado anteriormente. Ese dato encendió las alarmas. ¿Cómo era posible que un predio bajo custodia ministerial volviera a ser utilizado para el huachicoleo? ¿Quién lo permitió? ¿Quién miró hacia otro lado? El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz SSIP de Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República FGR. No se trató de una incursión rutinaria, era una operación cuidadosamente orquestada, sabiendo que en cualquier momento los operadores del cártel podrían reaccionar con violencia. Pero también era un acto de precisión táctica. No solo se buscaba el combustible, sino también confirmar si el CSRL seguía operando con la complicidad de funcionarios, como se sospechaba desde hacía meses. Al ingresar al inmueble, el primer indicio fue el olor penetrante a gasolina. No se trataba de simples residuos, era un almacén activo. En el sitio encontraron 5 tanques industriales con capacidad de 10.000 litros cada uno y un cilindro metálico de 15.000 litros, todos llenos hasta el tope. 50.000 litros de hidrocarburo robado, una cantidad lo suficientemente significativa como para abastecer por semanas a una red completa de distribución clandestina. No eran amateurs, era una operación profesional, con logística, estructura y propósito. En plena faena fueron sorprendidos 4 individuos, 3 hombres y una mujer. Estaban manipulando mangueras, conectando válvulas, asegurando tapas de los contenedores como si se tratara de cualquier jornada laboral más. No mostraron resistencia, pero tampoco sorpresa. Fue como si supieran que algún día alguien volvería. Fueron identificados como José N. y Juana N., originarios de Celaya, Francisco N. de Tlaxcala y Rodolfo N. de Tabasco. La variedad de sus lugares de origen reflejaba que no era una célula familiar o vecinal. Eran piezas movidas desde distintas regiones para trabajar en puntos estratégicos del robo de combustible.
También fue asegurado un vehículo Kia modelo 2020 con placas de Oaxaca, lo que planteó otra interrogante. ¿Era este automóvil parte de la red de transporte del combustible robado? ¿Servía para mover el hidrocarburo a otros estados? Cada nuevo detalle abría más preguntas sobre la amplitud y profundidad de esta red. Pero lo más inquietante seguía siendo el hecho de que el predio ya había sido asegurado anteriormente. Según informes preliminares, el inmueble estuvo bajo vigilancia tras un cateo anterior, pero en algún punto esa custodia se debilitó o simplemente desapareció. Las puertas volvieron a abrirse, los tanques se llenaron otra vez y las mangueras comenzaron a fluir. Ese vacío entre aseguramiento y reapertura evidencia una falla crítica en el sistema judicial y policial mexicano. Si un sitio intervenido por las autoridades puede volver a manos del crimen organizado, entonces ¿de qué sirve todo el aparato de seguridad? Las imágenes del operativo comenzaron a circular rápidamente. En ellas se observaba a los detenidos con las manos en la nuca, a los agentes revisando cada rincón del predio, a los tanques industriales apilados como si fueran parte de una fábrica legal. Pero nada en ese lugar lo era. Todo allí respondía a una economía paralela, una que alimenta a los cárteles, financia su compra de armas, paga sobornos y extiende su poder. Este golpe se sumó a una serie de operativos recientes en la región. Apenas en febrero se había incautado un cargamento de 52,000 litros de huachicol en el Parque Agrotecnológico Tzonotli, también en Villagrán. Y en menos de 2 meses, más de 132,000 litros de combustible robado fueron asegurados en diferentes puntos del municipio. La cifra es abrumadora, pero más allá del número es el patrón persistente lo que preocupa. La actividad no cesa, solo se adapta. Villagrán, lejos de ser una simple mancha en el mapa, es uno de los nodos centrales de distribución de huachicol en el país. Su ubicación estratégica, rodeada por ductos de Pemex, vías de comunicación y caminos rurales, la convierte en terreno fértil para estas operaciones. Pero también es una comunidad cansada. Muchos de sus habitantes viven atrapados entre el miedo al narco y la desconfianza hacia las autoridades. En más de una ocasión, los operativos han sido seguidos por represalias o amenazas, lo que inhibe la colaboración ciudadana y fortalece el silencio. En un intento por revertir ese círculo vicioso, la Secretaría de Seguridad y Paz emitió un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa al número anónimo 089. Es un gesto necesario, aunque no siempre eficaz en zonas donde la relación puede costar la vida. Aún así, fue un intento de tender puentes con la población, demostrar que el Estado no se rendía. Mientras tanto, los 4 detenidos fueron trasladados a instalaciones federales. Se les imputarán cargos por robo de hidrocarburos, uso de propiedad asegurada para fines criminales y posible participación en redes de delincuencia organizada. Sus declaraciones de rendirse podrían arrojar pistas sobre quién los contrató, cómo operaba la red, quién vigilaba, quién transportaba, quién vendía, pero también podrían guardar silencio. En muchos de estos casos, los detenidos son operadores de bajo nivel, fácilmente reemplazables y cuya información está limitada. El verdadero poder se esconde en las sombras, en oficinas, en despachos disfrazados de negocios legítimos. Durante la tarde-noche del miércoles, el coordinador de la Guardia Nacional en el estado, una figura clave en la estrategia de seguridad del gobierno federal, se encontraba realizando un recorrido rutinario por la zona, acompañado de su escolta sin saber que en ese preciso momento había caído en la mira de los sicarios. A lo lejos, el sonido de motores se mezclaba con el ruido del tráfico cotidiano. La carretera de la autopista México-Guadalajara era una de las principales rutas de acceso entre 2 de las ciudades más grandes del país, y también era un lugar donde los cárteles competían por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y personas. En ese momento, un convoy de vehículos oficiales que transportaba al coordinador de la Guardia Nacional y su escolta avanzaba por la autopista. Los oficiales no sospechaban nada. Sabían que en esta región las emboscadas y los ataques eran cada vez más comunes, pero confiaban en su preparación y en el apoyo que la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad ofrecían en la zona. Sin embargo, en las sombras, los sicarios del CJNG ya se encontraban listos, observando el paso del convoy desde puntos estratégicos en la carretera. Su objetivo era claro: atacar al coordinador de la Guardia Nacional y eliminar a quien consideraban una amenaza directa para sus intereses. Los sicarios no solo querían enviar un mensaje al gobierno, sino también marcar un hito en su lucha por el control del Estado, que había sido escenario de enfrentamientos brutales entre diferentes grupos criminales. Aprovechando el terreno montañoso y los puntos ciegos de la autopista, los hombres del CJNG se movieron con precisión. En cuestión de segundos, el convoy fue rodeado.
un grupo de sicarios armados con rifles de alto calibre y disparando con una puntería mortífera atacaron a los vehículos en los que viajaba el coordinador y su escolta. La balacera fue inmediata y brutal. El sonido de las balas cortaba el aire y los vidrios de los vehículos fueron impactados por la lluvia de disparos. El coordinador de la Guardia Nacional, un hombre experimentado, se mantuvo en control en medio del caos, dando órdenes a sus hombres y buscando un refugio mientras los sicarios disparaban desde las posiciones que ya habían tomado. Los dos escoltas entrenados para proteger a su jefe respondieron rápidamente, tratando de reducir el fuego de los agresores. A pesar de estar siendo atacados desde diferentes direcciones, lograron montar una defensa efectiva, utilizando los vehículos como escudos mientras respondían al fuego. Uno de los escoltas, herido en el costado por un impacto de bala, mantuvo la calma y siguió disparando, protegiendo a su superior y tratando de mantener la situación bajo control. El otro escolta, igualmente entrenado para resistir y defender a cualquier costo, cubrió a su compañero mientras trataban de encontrar un punto desde el cual poder responder con más eficacia. El tiroteo se intensificó, y los sicarios, viendo que no iban a conseguir un avance fácil, empezaron a cerrar el cerco. El caos era absoluto. Los conductores de otros vehículos que transitaban por la autopista, ajenos a lo que sucedía, comenzaron a frenar de manera abrupta, atrapados en el tiroteo. En un parpadeo, los conductores de vehículos particulares y de carga se vieron atrapados en una escena de violencia sin precedentes. La carretera, antes tranquila, se convirtió en un campo de batalla, con vehículos varados por el pánico y el sonido ensordecedor de las armas automáticas. Pero lo que los sicarios no habían anticipado fue la respuesta de los escoltas. A pesar de los disparos y la tensión, los dos hombres lograron organizarse y en un movimiento rápido y táctico comenzaron a devolver el fuego. Mientras uno mantenía la posición cubriendo al otro, el otro escolta hizo un movimiento audaz y comenzó a avanzar hacia una de las posiciones de los sicarios. Los hombres del CJNG, sorprendidos por la determinación de los escoltas, intentaron reorganizarse y ajustar su estrategia, pero ya era demasiado tarde. Los dos escoltas, a pesar de las heridas, estaban decididos a defender la vida del coordinador, y con gran valor comenzaron a reducir el fuego enemigo. A lo lejos se oían los refuerzos de la Guardia Nacional que se acercaban rápidamente a la zona del enfrentamiento. La llegada de más unidades federales marcó un punto de inflexión en el enfrentamiento. Los sicarios, viendo que el cerco se cerraba y que ya no podían enfrentarse con la misma eficacia, comenzaron a retirarse de manera apresurada, dejando atrás a sus compañeros heridos y algunos de ellos caídos. En cuestión de minutos, el grupo de sicarios que había emboscado al convoy fue reducido. Dos de ellos, atrapados por las fuerzas federales que llegaron a tiempo, fueron sometidos rápidamente. Los otros, heridos y desorganizados, intentaron huir pero no pudieron evitar ser capturados por los refuerzos de la Guardia Nacional, que ya rodeaban la zona. El coordinador de la Guardia Nacional, a pesar de la adrenalina y la tensión del momento, había logrado mantenerse a salvo, pero la situación no fue fácil. Uno de los escoltas, herido en el costado y sangrando profusamente, fue rápidamente atendido por paramédicos que llegaron al lugar. El otro escolta, igualmente herido pero con menos gravedad, se encontraba ya siendo resguardado por otros elementos de seguridad. Ambos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica urgente, mientras el coordinador de la Guardia Nacional comenzaba a dar instrucciones para asegurar la zona. ¿Y ahora qué harían? ¿Cuál sería el destino de estos hombres? Con las fuerzas federales finalmente tomando control de la situación, la orden del coordinador fue clara y tajante. Los sicarios que habían participado en la emboscada debían ser trasladados inmediatamente a la cárcel. A pesar de los estragos de la batalla, de los hombres heridos y las víctimas civiles atrapadas en el fuego cruzado, no había duda de que estos criminales debían enfrentar las consecuencias de sus actos. La rapidez con la que había sido ejecutada la operación para someter a los atacantes dejaba en claro que las fuerzas de seguridad se tomaban muy en serio la importancia de garantizar la justicia, pero no estaba dispuesto a que el caos que acababa de ocurrir fuera simplemente un incidente más en un país marcado por la violencia y la impunidad. Mientras los sicarios eran arrastrados hacia los vehículos de traslado, el coordinador no perdía el control de la situación. No podía permitirse que este ataque quedara impune. No solo había sido un atentado directo contra su vida, sino también un ataque a la autoridad que representaba.
Como líder de la operación en ese estado, su deber era hacer que la ley fuera cumplida y que la violencia, por más brutal que fuera, no quedara sin castigo. Sabía que su fuerza de seguridad debía enviar un mensaje claro: el crimen organizado no se saldría con la suya. El convoy comenzó a moverse rápidamente hacia la prisión más cercana. La escena era tensa, la carretera despejada de vehículos por el caos que había dejado la balacera. Los sicarios capturados, heridos y sometidos no podían evitar sentirse derrotados. Habían sido parte de una operación planificada meticulosamente, pero habían fallado en su cometido. El coordinador de la Guardia Nacional había sido protegido y el grupo de sicarios que se había atrevido a desafiar a las autoridades no solo había sido neutralizado, sino que ahora iban a pagar por su traición. Cuando llegaron a la cárcel, los sicarios fueron arrastrados sin ceremonias hacia el interior. La prisión, conocida por su dureza y por su brutalidad en el trato con los reclusos, ya estaba preparada para recibirlos. El ruido de las puertas metálicas que se cerraban tras ellos resonó en los pasillos como una sentencia de muerte. A pesar de que los sicarios estaban esposados y ya no representaban una amenaza directa, el ambiente dentro de la cárcel no era nada amable. Los guardias, acostumbrados a la violencia, se movían con la misma frialdad con la que lidiaban con cualquier prisionero, pero sabían que este grupo en particular iba a ser tratado de manera especial. No solo eran criminales comunes, eran miembros de uno de los cárteles más peligrosos del país, y su llegada no pasaría desapercibida. Los sicarios, a pesar de su dureza y entrenamiento, no podían evitar sentirse impotentes al ver lo que los esperaba. No había honra ni respeto para ellos en ese lugar. Su reputación como hombres de armas ya no tenía valor. El miedo, esa emoción que muchos de ellos habían hecho a un lado al entrar al cártel, ahora comenzaba a hacer mella en su corazón. Sabían que no serían tratados con dignidad. Lo que les esperaba era lo peor. Habían fallado en su misión y debían pagar el precio por ello. Uno a uno los sicarios fueron empujados dentro de las celdas. Los gritos y las carcajadas de los otros prisioneros llenaban el aire, mientras observaban cómo los nuevos detenidos eran arrojados como animales al interior de sus celdas. Los guardias no tardaron en hacer su parte, manteniendo a los prisioneros bajo control mientras los sicarios intentaban procesar lo que les estaba ocurriendo. Pero las órdenes eran claras: no había lugar para el descanso, ni para la indulgencia. Aquellos hombres que se habían creído poderosos, que pensaban que su lealtad al cártel les daba derecho a todo, ahora estaban siendo tratados como lo que eran: criminales que no habían logrado cumplir con la misión que les había sido encomendada. Fue entonces cuando los guardias comenzaron a golpear a los sicarios. Los gritos de dolor comenzaron a llenar las celdas mientras los prisioneros caían al suelo, incapaces de resistirse a la brutalidad de los golpes. No había piedad, no había misericordia. Estos hombres que en su momento habían matado y torturado a otros sin ningún remordimiento, ahora se veían a sí mismos reducidos a meras sombras de lo que una vez fueron. Fueron empujados contra las paredes de las celdas, sus rostros golpeados con puños y bates. Los más débiles entre ellos, aquellos que no pudieron resistir el impacto de los golpes, cayeron al suelo y no pudieron levantarse. Pero los golpes no se detuvieron. Los guardias aseguraban de que cada uno de ellos sintiera lo que era ser vulnerable, lo que era no tener poder. Los demás prisioneros observaban en silencio, algunos disfrutando del espectáculo, otros sin decir una palabra. Para ellos el espectáculo de la humillación era algo cotidiano. Sabían que en este mundo de violencia y supervivencia solo los más fuertes prevalecían, y ahora los sicarios del CJNG no eran más que presas. Ellos, que alguna vez fueron los cazadores, ahora se veían como carne de cañón, vulnerables y sin poder alguno. La lucha por la supervivencia en ese mundo ya no dependía de su habilidad con las armas, sino de su resistencia al dolor y la humillación. La violencia continuó sin cesar, y los sicarios no pudieron hacer nada para defenderse. Los golpes se intensificaron y la sangre comenzó a manchar el suelo de las celdas. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Las voces de los guardias se mezclaban con los gritos de los sicarios, que ya no podían resistir el dolor. Pero la violencia no era solo física. Había una humillación emocional más profunda que se colaba en sus almas, como un veneno que les arrebataba lo poco que quedaba de su dignidad.
Finalmente, cuando los golpes cesaron y los sicarios quedaron tendidos en el suelo, derrotados, los guardias los levantaron sin cuidado alguno. Eran solo trozos de carne, objetos a ser descartados. Los arrastraron sin ningún tipo de respeto hacia las celdas y los arrojaron al suelo como si fueran desechos, sin dignidad, sin honor. ¿Será el fin de estos hombres? ¿Cuánto será su condena? El pasillo estaba en silencio, solo el sonido de las botas del coordinador resonaba contra el concreto. A su alrededor el eco de las paredes de la cárcel parecía amplificar cada pensamiento que cruzaba su mente. Sabía que en ese lugar los prisioneros no esperaban una visita, mucho menos la de alguien como él. Las celdas estaban llenas de hombres rotos, hombres que habían sido olvidados por la sociedad, hombres que en muchos casos ya no tenían nada que perder. Pero los sicarios que habían capturado esa tarde no eran como el resto. Ellos habían intentado acabar con su vida. Habían creído que podrían eliminarlo, y eso no quedaría impune. Él les demostraría que, a pesar de la violencia que ellos mismos practicaban, había una fuerza más grande que podría hacerles pagar por todo. Al llegar frente a la celda, el coordinador se detuvo un momento. Los hombres dentro de se encontraban en completo silencio, algunos aún temblando por los golpes que habían recibido, otros observando esperando lo peor. Ellos sabían quién era él, sabían que no era un hombre común. Era el tipo de persona que no daba una segunda oportunidad, que no miraba para otro lado cuando el crimen tocaba a su puerta. Era un hombre que hacía cumplir la ley a cualquier costo. Su mirada penetrante y su presencia imponente hacían que cualquier hombre que se atreviera a desafiarlo cayera en cuenta de que se había metido con alguien mucho más peligroso que él. El coordinador de la Guardia Nacional había estado en la línea de fuego. Había enfrentado más de una vez la muerte, y en todas esas veces había salido victorioso. Eso le otorgaba el poder que ahora podía ejercer sobre esos hombres. Finalmente uno de los guardias abrió la celda y el coordinador entró. Los sicarios estaban alineados contra la pared, sus ropas sucias, sus rostros golpeados, su mirada fija en el suelo. Algunos respiraban con dificultad, otros ni siquiera levantaban la cabeza. A pesar de la violencia que habían causado, de la ferocidad con la que habían atacado, ahora se veían como sombras de lo que alguna vez fueron. Hombres de poder que ahora se encontraban atrapados, sin salida, humillados por su propio fracaso. El coordinador, sin mostrar ninguna emoción en su rostro, se acercó lentamente, sus ojos fijos en los sicarios. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los prisioneros sabían que este momento sería definitivo para ellos. No era solo un encuentro con un líder de la Guardia Nacional, era el enfrentamiento con un hombre que representaba todo lo que ellos odiaban, todo lo que había combatido y derrotado, lo que ellos representaban. Los sicarios no se atrevían a hablar, y cada segundo que pasaba bajo la mirada fija del coordinador solo incrementaba la sensación de vulnerabilidad que sentían. ¿En serio creyeron que podían acabar conmigo?, dijo el coordinador, su voz firme y baja, pero llena de autoridad. Las palabras resonaron en las celdas, como si estuvieran impregnadas con el peso de todo lo que había sucedido. Los sicarios no respondieron, pero sus ojos comenzaron a moverse hacia él, sintiendo la furia contenida en su voz. No les voy a mentir, creí por un momento que podían hacerlo. Pensé, tal vez, que tenían la habilidad para acabar con alguien como yo, pero al parecer su puntería es igual de mala que su toma de decisiones. El coordinador dio un paso más hacia ellos, su mirada nunca dejando de clavarse en los ojos de los prisioneros. Ellos sentían el peso de su mirada, la presión de lo que estaba por decirles. Cada palabra de él parecía calar en lo más profundo de sus mentes. La furia que sentían era palpable, pero no podían hacer nada. Estaban atrapados en esa celda, como animales a punto de ser cazados. Sus cuerpos, tan poderosos y letales en el campo de batalla, ahora se veían tan frágiles, tan débiles, tan humanos. El coordinador continuó, cada palabra con el mismo tono implacable. Porque fallaron en su misión, y ahora miren dónde están, como ratas de alcantarilla, asustadas, sucias, sin poder salir a ninguna parte. Uno de los sicarios que intentó levantar la cabeza recibió un golpe de inmediato de uno de los guardias. El coordinador no prestó atención a este pequeño desliz, pero su rostro se endureció aún más. Él no era un hombre de misericordia. No había espacio para la compasión en el lugar donde se encontraba. El mensaje que quería darles a esos hombres no se trataba solo de lo que les había hecho el ataque fallido,
sino de lo que significaba desafiarlo, lo que implicaba enfrentarse a un hombre que ya había pasado por lo peor y había sobrevivido. Y ellos, aunque armados hasta los dientes y preparados para la violencia, habían fallado. Ahora debían pagar por su error. Lo peor de todo, dijo el coordinador acercándose aún más, su voz más baja y amenazante, es que si me da la gana puedo acabar con ustedes en un segundo. Puedo ponerle fin a sus vidas con solo un gesto, con solo una palabra, pero no lo haré. No todavía. Las palabras del coordinador cayeron como un peso sobre ellos. Sabían que él estaba en control total de la situación. Sabían que si él quisiera, todo podría acabar en ese instante. No había forma de escapar. No había nada que pudieran hacer. El coordinador continuó observándolos, su mirada fija en cada uno de ellos, como si estuviera evaluando lo que quedaba de sus vidas. Lo peor que les puedo hacer es dejar que sigan vivos, dijo, su tono firme y casi filosófico, porque a pesar de que sus cuerpos estén aquí, sus mentes y almas ya están rotas. Ya no son más que sombras de lo que alguna vez fueron. Ya no tienen poder. Ya no pueden hacer nada más. ¿Y ahora qué se le diría a toda la nación? ¿Será que sin embargo el coordinador seguiría en su batalla contra los cárteles? Desde el momento en que salió de su oficina, una sensación de propósito lo envolvió. Su ropa estaba aún algo arrugada. Las huellas del cansancio se notaban en su rostro, pero nada de eso iba a impedirle cumplir con lo que él consideraba su deber: enviar un mensaje claro, no solo a los cárteles, sino a toda la nación. El sonido de los pasos del coordinador resonaba en los pasillos del edificio de la Guardia Nacional mientras se dirigía hacia la sala de prensa. Sus escoltas, aunque heridos y agotados por el enfrentamiento, no podían evitar sentir respeto por su líder. Habían visto cómo, a pesar del peligro, el coordinador nunca vaciló, nunca mostró miedo. Estaba decidido a cumplir con su misión, aunque eso significara poner su vida en riesgo. Al entrar a la sala de prensa, las cámaras comenzaron a hacer clic. Los reporteros que ya estaban allí esperándolo notaban que la actitud del coordinador era seria, casi implacable. Había una calma tensa en su rostro, pero detrás de esa calma, los ojos del coordinador reflejaban la determinación y la rabia de alguien que había visto de primera mano lo que los cárteles eran capaces de hacer, pero que no pensaba rendirse. Al contrario, su resolución era aún más fuerte. Sabía que su mensaje debía ser contundente y claro. Cuando se colocó frente al micrófono y las luces comenzaron a brillar sobre él, los reporteros se hicieron un silencio expectante. Sabían que no estaban ante una rueda de prensa común, sino ante un momento crucial, una declaración que iría más allá de las palabras. El coordinador miró fijamente a la cámara, sabiendo que cada palabra que dijera sería escuchada no solo por los medios, sino también por los cárteles, por los criminales que lo habían atacado y por los que aún seguían operando en la región. La guerra contra el crimen no solo se libraba en las calles, sino también en los discursos, en los mensajes que se enviaban al mundo. «Buenos días», comenzó el coordinador, su voz firme, clara y sin vacilaciones. «Hoy me encuentro aquí para hablarles, no solo como un coordinador de la Guardia Nacional, sino como un hombre comprometido con la seguridad de este país. Ayer, como muchos de ustedes saben, sufrí un atentado por parte de un grupo de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta emboscada tenía un solo propósito: acabar con mi vida. Pero quiero que todos, especialmente los criminales que intentaron matarme, comprendan algo muy claro. No me van a detener». El coordinador hizo una pausa breve, dejando que sus palabras calaran en el ambiente. No había temor en su voz, solo una implacable determinación. El aire estaba cargado de tensión y él lo sabía. No solo hablaba para los reporteros, sino también para los hombres del cártel que aún operaban en las sombras. «No importa lo que intenten hacer, no importa cuánto dinero tengan ni cuántos hombres pongan en la línea», continuó, sus ojos mirando fijamente a las cámaras. «Yo seguiré peleando y seguiré luchando por este país, por la gente que día a día vive con miedo de los cárteles y el crimen organizado. Mi vida no es más importante que la de los ciudadanos que confían en la ley y en nosotros para protegerlos. Y les aseguro que aunque me cueste la vida, no me rendiré. No dejaré que el cártel Jalisco Nueva Generación ni ningún otro grupo criminal controle este país. Ellos son una plaga, y si tengo que dar mi vida para erradicarlos, lo haré sin pensarlo 2 veces». La firmeza en su voz no pasó desapercibida. Los reporteros, algunos aún asimilando la magnitud de lo que acababan de escuchar, se miraban entre sí.
Era claro que el coordinador no solo estaba haciendo una declaración sobre el ataque sufrido, sino que estaba enviando un mensaje de guerra, un mensaje que le hablaba directamente a los cárteles. La guerra contra el crimen organizado no solo era un asunto de las fuerzas del orden, sino una cuestión personal para muchos de los hombres y mujeres que trabajaban en la Guardia Nacional. Yo soy consciente de que este trabajo implica riesgos, continuó, su voz un poco más baja pero aún firme. Sé que en cualquier momento podría perder la vida, y he aceptado esa posibilidad desde el momento en que decidí servir a este país. Pero les puedo asegurar algo, mi sacrificio no será en vano. Cada uno de los que intenten detenernos, cada uno de los que se atrevan a atacar a la Guardia Nacional, a los soldados, a los policías, a los ciudadanos, se enfrentará a la fuerza del Estado, y el Estado no se detiene. El coordinador dio un paso hacia adelante, sus ojos más intensos que nunca. Lo que intentaron hacer ayer no quedará impune. Ayer me atacaron a mí, pero hoy les hablo a todos los cárteles, a todos los grupos criminales que piensan que pueden intimidar al gobierno y a las fuerzas de seguridad. La guerra no ha hecho más que comenzar. Ya no se trata de simples enfrentamientos, ya no se trata de ganar territorios. Se trata de la justicia, se trata de devolverle a este país lo que le pertenece, la paz. Las palabras del coordinador fueron como una sentencia, como un juramento ante la nación. Su postura erguida, su tono imperturbable, demostraban que no había vuelta atrás. En ese momento no solo era un hombre hablando ante los medios de comunicación, sino el rostro de una lucha que se libraba en las sombras, en las calles, en los rincones más peligrosos del país. La guerra contra el crimen organizado estaba lejos de terminar, y él estaba dispuesto a llevarla hasta el final. No tengo miedo, dijo con determinación. No tengo miedo de morir, porque sé que si mi sacrificio sirve para acabar con los cárteles, entonces mi vida habrá tenido un propósito. Y si tengo que caer en este combate, caeré sabiendo que lo hice por el pueblo de México, por las personas que merecen vivir sin miedo, sin la amenaza de los criminales sobre ellos. Si me caigo, otros vendrán a seguir mi lucha. Porque no se trata de mí, se trata de todos los que luchan por la justicia, por la ley, por la paz. Los reporteros, ahora completamente cautivados por su discurso, no podían evitar sentir el peso de lo que acababan de escuchar. No era solo un político haciendo una promesa vacía. No era solo un hombre de la Guardia Nacional buscando reconocimiento. Era un hombre comprometido con su causa, dispuesto a todo para erradicar una de las amenazas más grandes para el país. En ese instante, las palabras del coordinador resonaron no solo en la sala de prensa, sino en todo el país. Su mensaje claro y firme se proyectaba más allá de las cámaras, más allá de las paredes del edificio. Estaba hablando directamente a la nación, a los ciudadanos que temían por sus vidas, a aquellos que sentían que el gobierno no podía protegerlos de los cárteles. Si me da la gana puedo poner fin a esto en un segundo, dijo, mirando las cámaras. Su voz ahora era más baja, pero aún llena de poder. Puedo eliminar a cualquiera de esos hombres con un solo gesto, pero no lo haré. No todavía, aún hay trabajo por hacer, aún queda mucho por recuperar. Pero una cosa es segura, no descansaremos hasta que cada cártel, cada grupo criminal, cada malhechor que crea que puede desafiar al Estado, quede derrotado. No habrá tregua, no habrá rendición. La lucha continúa y yo seguiré peleando. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.